¿Y si te dijera que existe un lugar que sacudió los cimientos de la arqueología, un sitio que desafió todo lo que creíamos saber sobre el origen de la escritura y la civilización, un lugar envuelto en misterio, acusaciones de fraude y un debate que aún hoy, casi un siglo después, sigue sin resolverse? Nos encontramos en la Francia rural de 1924. La Gran Guerra ha terminado hace poco y el mundo busca respuestas. Busca en el pasado pistas sobre el futuro. En este escenario, un simple arado destapa un secreto que incendiará la comunidad científica y dividirá a los expertos. Émile Fradin, un joven campesino de apenas 17 años, está arando el campo de su abuelo, un campo cerca de la pequeña aldea de Glocel. Lo que encuentra ese día cambiará su vida para siempre y marcará un punto de inflexión en la historia de la arqueología. En lugar de piedras o raíces, el arado golpea algo inusual. Una serie de objetos de arcilla, huesos y piedras cubiertas de inscripciones extrañas, signos que no se parecen a ninguna escritura conocida hasta el momento. Tablillas de arcilla con inscripciones que parecen una forma primitiva de escritura, huesos grabados con figuras de animales y símbolos abstractos, piedras con marcas que sugieren un lenguaje aún más antiguo. El descubrimiento de Glocel es como abrir una puerta a un pasado inimaginable. La noticia del descubrimiento de Glocel se extiende rápidamente. Arqueólogos, lingüistas, historiadores y curiosos de todo el mundo acuden en masa al pequeño pueblo. La expectación es enorme. ¿Podría Glocel ser la cuna de la escritura, el lugar donde la humanidad dio el primer paso hacia la civilización tal como la conocemos? Pero la euforia inicial pronto da paso al escepticismo y la controversia. Las inscripciones de las tablillas no se parecen a ninguna otra escritura antigua conocida. Algunos expertos afirman que son una falsificación, un engaño burdo. Otros, en cambio, defienden la autenticidad de los artefactos, argumentando que representan una forma de escritura anterior a la sumeria, la escritura más antigua reconocida hasta entonces. La comunidad científica se divide. Las opiniones chocan. Figuras clave de la arqueología francesa se enfrentan en un debate apasionado y a menudo amargo. René Dussault, conservador del Museo del Louvre, se convierte en uno de los principales detractores de Glocel, calificando los artefactos de falsos grotescos. Vincent de Pradin, otro arqueólogo reconocido, se erige como defensor de la autenticidad del sitio. La datación de los artefactos se convierte en el centro de la disputa. Si las tablillas son realmente anteriores a la escritura sumeria, entonces la historia de la humanidad tal como la conocemos debe ser reescrita. Pero la falta de una estratificación clara en el sitio y las acusaciones de manipulación por parte de Émile Fradin alimentan las dudas. ¿Es Émile Fradin un inocente descubridor o un astuto falsificador? ¿Es Glocel un sitio arqueológico genuino o un elaborado engaño? Estas son las preguntas que nos acompañarán a lo largo de este documental. Acompáñenos en esta investigación mientras exploramos la historia del descubrimiento, analizamos los argumentos a favor y en contra de la autenticidad y tratamos de desentrañar el misterio de Glocel, un enigma que ha desafiado a la arqueología durante casi un siglo. Un enigma que nos obliga a cuestionar nuestra propia percepción de la historia y la fragilidad de la verdad. La controversia de Glocel no tardó en escalar. Lo que comenzó como el descubrimiento fortuito de un joven campesino se convirtió rápidamente en un campo de batalla ideológico dentro de la comunidad arqueológica. Émile Fradin, el muchacho de 16 años que descubrió el yacimiento, se vio repentinamente en el centro de un huracán mediático y científico. El hallazgo incluía no solo las famosas tablillas de arcilla con inscripciones, sino también objetos de hueso con grabados, piedras pulidas, cerámica fragmentada y hasta lo que se interpretó como un horno primitivo. La abundancia y la aparente heterogeneidad de los artefactos aumentaron la confusión y la sospecha. Las inscripciones en las tablillas eran particularmente desconcertantes. No se parecían a ninguna otra forma de escritura conocida. Algunos símbolos guardaban similitudes superficiales con el alfabeto fenicio o incluso con runas nórdicas, pero la combinación y la disposición de los caracteres eran únicas. En 1925, la Sociedad Polimática del Centro de Francia organizó una comisión para investigar el sitio. La comisión, liderada por el arqueólogo Benoît Clément, realizó excavaciones adicionales y examinó los artefactos. Su informe, aunque cauteloso,
Concluía que el sitio era genuino y que los artefactos eran de origen antiguo. Sin embargo, esta conclusión no convenció a todos. René Dussault, conservador del Departamento de Antigüedades Orientales del Museo del Louvre, se convirtió en el principal crítico de Glosel. Dussault argumentaba que los artefactos eran burdas falsificaciones, fabricadas recientemente con materiales de origen local. Criticaba la falta de estratificación clara en el sitio y la dudosa procedencia de algunos de los objetos. Dussault no estaba solo en sus críticas. Otros arqueólogos, como Salomón Reinach, expresaron serias dudas sobre la autenticidad de Glosel. Reinach argumentaba que los artefactos carecían de estilo artístico y que las inscripciones eran incoherentes y carentes de sentido. La controversia se intensificó aún más con la participación de la Liga Internacional de Arqueólogos, que organizó una nueva excavación en Glosel en 1927. Esta excavación, dirigida por Dorothy Garrod, una arqueóloga británica reconocida por su trabajo en el Paleolítico, produjo resultados ambiguos. Si bien Garrod reconoció la presencia de algunos artefactos antiguos, también encontró evidencia de intrusión reciente y posible manipulación del sitio. El informe de Garrod no resolvió la controversia, sino que la exacerbó. Los defensores de Glosel argumentaban que Garrod no había excavado lo suficiente y que había ignorado evidencia importante. Los críticos, por su parte, afirmaban que el informe de Garrod confirmaba sus sospechas de falsificación. Uno de los puntos más controvertidos era la datación de los artefactos. Si bien algunos estudios iniciales sugirieron una antigüedad considerable, otros indicaban una fecha mucho más reciente, incluso medieval o moderna. La falta de un método de datación fiable en la década de 1920 dificultaba la resolución de este problema. En 1928, la controversia alcanzó su punto álgido cuando Émile Fradin fue demandado por difamación por René Dussault. El juicio atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo y convirtió a Glosel en un tema de debate público. Durante el juicio, se presentaron numerosos testimonios de expertos a favor y en contra de la autenticidad de Glosel. Los defensores del sitio argumentaban que las inscripciones eran una forma de escritura protohistórica, anterior a la escritura sumeria. Citaban similitudes con otras escrituras antiguas, como la escritura ibérica y la escritura cretense. Sin embargo, los críticos rechazaban estos argumentos, señalando que las similitudes eran superficiales y que no existía una evidencia convincente de una conexión directa entre Glosel y otras culturas antiguas. Argumentaban que las inscripciones eran simplemente una colección aleatoria de símbolos sin un significado coherente. El juicio terminó en 1931 con la absolución de Fradin. Sin embargo, la absolución no significó un respaldo a la autenticidad de Glosel. El juez dictaminó que no había pruebas suficientes para demostrar que Fradin había cometido una falsificación intencional. A pesar del veredicto, la controversia de Glosel continuó durante décadas. A lo largo de los años, se realizaron numerosos estudios científicos del sitio y de los artefactos. Se utilizaron nuevas técnicas de datación, como la termoluminiscencia, para intentar determinar la edad de los objetos. Los resultados de estos estudios fueron contradictorios. Algunos indicaron una antigüedad considerable para algunos de los artefactos, mientras que otros sugerían una fecha mucho más reciente. La falta de un consenso científico definitivo contribuyó a mantener viva la controversia. Además de la datación, otro punto de debate fue la función de los artefactos. ¿Eran objetos rituales, herramientas, adornos o simplemente baratijas sin valor histórico? La falta de un contexto arqueológico claro dificultaba la interpretación de los objetos. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías para explicar el misterio de Glosel. Algunos sugieren que el sitio es un santuario religioso de la Edad del Bronce, mientras que otros lo consideran un taller de falsificación medieval. Algunos incluso han propuesto teorías más extravagantes, como la conexión con una civilización perdida o la visita de extraterrestres. A pesar de todas las investigaciones y debates, el enigma de Glosel sigue sin resolverse. El sitio sigue siendo un ejemplo de cómo la manipulación y el engaño pueden distorsionar la historia y desafiar nuestra comprensión del pasado. Hemos recorrido un largo camino, desde el polvoriento campo de Glosel hasta los laboratorios de análisis y los salones de debate académico.
Hemos examinado las tablillas inscritas, los huesos grabados y los objetos de piedra, sopesando las pruebas con rigor y escepticismo. A lo largo de este viaje, hemos escuchado las voces de los defensores de la autenticidad de Glössel, resaltando las similitudes con sistemas de escritura antiguos y los misterios que rodean la composición de los artefactos. También hemos considerado las objeciones de los críticos, quienes señalan las inconsistencias en la estratificación del sitio, las sospechas de manipulación por parte de Emil Fradin y la falta de un contexto arqueológico claro. Hemos visto cómo la controversia se encendió, dividiendo a la comunidad científica y dejando una cicatriz profunda en la historia de la arqueología. Glössel no fue simplemente una disputa académica, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la arqueología. Desafió las metodologías establecidas, expuso las vulnerabilidades de la interpretación y reveló la fragilidad de nuestro conocimiento sobre el pasado. La controversia obligó a la comunidad científica a replantearse sus criterios de autenticidad, a desarrollar técnicas de datación más precisas y a ser más cautelosa ante la posibilidad de fraude y engaño. Más allá del ámbito académico, Glössel impactó la percepción popular de la historia antigua. Demostró que el pasado no es un libro cerrado, sino una narrativa en constante evolución, sujeta a la interpretación, la manipulación y la incertidumbre. Desafió la visión eurocéntrica de la historia, planteando la posibilidad de que civilizaciones olvidadas pudieran haber existido y desarrollado sistemas de escritura mucho antes de lo que se creía. Décadas después del descubrimiento de Glössel, la controversia sigue sin resolverse. Nuevas investigaciones y tecnologías han arrojado luz sobre algunos aspectos del sitio, pero no han logrado alcanzar un consenso definitivo sobre su autenticidad. Algunos expertos continúan defendiendo la validez de los artefactos, argumentando que representan una forma de protoescritura o un sistema de comunicación simbólica desconocido. Otros permanecen escépticos, señalando las inconsistencias persistentes y la falta de pruebas concluyentes. La falta de un contexto arqueológico claro y la posibilidad de manipulación siguen siendo obstáculos importantes para la aceptación generalizada de la autenticidad de Glössel. El enigma persiste, alimentando la especulación y el debate. Si Glössel es un engaño, ¿cuáles podrían haber sido las motivaciones detrás de él? Algunos sugieren que Emil Fradin, el joven granjero que descubrió el sitio, pudo haber estado buscando fama y fortuna. La atención mediática y el interés científico que generó Glössel podrían haber sido un incentivo poderoso para perpetuar el engaño. Otros plantean la posibilidad de motivaciones políticas o ideológicas. En la década de 1920, Francia estaba buscando afirmar su identidad nacional y su lugar en la historia europea. El descubrimiento de una forma de escritura anterior a la sumeria podría haber reforzado el orgullo nacional y desafiado la primacía de otras culturas. Sin embargo, también es posible que el engaño fuera simplemente una broma elaborada que se salió de control. Tal vez Fradin y sus cómplices no anticiparon la magnitud de la controversia que desatarían y se vieron atrapados en una espiral de mentiras y subterfugios. En cualquier caso, las motivaciones detrás de un posible engaño siguen siendo un misterio tan profundo como el propio sitio de Glössel. La oscuridad que rodea a Glössel, inevitablemente, dio lugar a teorías más extravagantes. Algunas de ellas vinculan las inscripciones con lenguas antiguas desconocidas, o incluso con formas de comunicación extraterrestre. Se habla de una civilización perdida, anterior a todas las conocidas, que habría dejado su legado en las tablillas de arcilla. Estas teorías se alimentan de la falta de respuestas definitivas y de la fascinación humana por lo desconocido. Si bien carecen de pruebas científicas sólidas, ofrecen una perspectiva alternativa sobre la historia de la humanidad, sugiriendo que nuestro conocimiento del pasado es incompleto y que existen misterios aún por resolver. Más allá de las conspiraciones, se ha sugerido que Glössel podría estar conectado con las culturas megalíticas de Europa, o incluso con los pueblos indoeuropeos que se expandieron por el continente. Estas conexiones, aunque especulativas, abren interrogantes fascinantes sobre los orígenes de la escritura y la difusión de las ideas en la prehistoria. Glössel nos recuerda la importancia del escepticismo y la evidencia en la investigación arqueológica. Nos enseña que no debemos aceptar las afirmaciones sin un análisis crítico y que debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias suposiciones.
La ciencia se basa en la duda metódica, en la búsqueda constante de pruebas y en la capacidad de admitir cuando no sabemos. El legado de Glössel es un recordatorio de que la historia no es un relato fijo, sino una construcción en constante evolución. A medida que descubrimos nuevos artefactos y desarrollamos nuevas tecnologías, nuestra comprensión del pasado se transforma. Glössel nos invita a ser humildes ante la complejidad de la historia humana y a reconocer que siempre habrá misterios que escapan a nuestra comprensión. Al final, el misterio de Glössel persiste. ¿Es un fraude ingenioso o un testimonio de una civilización olvidada? La respuesta puede permanecer para siempre fuera de nuestro alcance, pero la controversia que generó, las preguntas que planteó y las lecciones que nos enseñó seguirán resonando en el mundo de la arqueología y en nuestra comprensión del pasado. Tal vez la verdad de Glössel no sea tan importante como el hecho de que nos obliga a cuestionar, a investigar, a permanecer escépticos y a nunca dejar de buscar respuestas. Porque en esa búsqueda incesante del conocimiento, en esa curiosidad insaciable que nos define como humanos, reside la verdadera esencia del enigma de Glössel. Un enigma que, quizás, nunca deba ser resuelto por completo.